Bien, vamos en este video a resolver un problema del tema de movimiento ondulatorio. Supongamos que tenemos una cuerda larga horizontal y tomamos uno de los extremos, el extremo izquierdo, y lo ponemos a estirar, a oscilar transversalmente con movimiento armónico simple, con una frecuencia de 250 Hz. Y además nos dicen que lo máximo que se separa un segmento de la cuerda de su posición de equilibrio es 2.6. Esto lo que significa es esos 2.6 centímetros son la amplitud del movimiento. Si esta es, por ejemplo, la forma de la onda que se está formando, estos serían los 2,6 centímetros, la amplitud del movimiento. Nos dicen que la cuerda tiene 2 metros de longitud y una masa de 240 gramos y está bajo una tensión de 140 newtons. Vamos a usar entonces primero esta información para calcular nuestra densidad lineal. La densidad lineal la calculamos como masa por unidad de longitud. Serían 0,24 kilogramos entre la longitud de la cuerda, que son 2 metros. Bien, la velocidad a la que se van a producir las ondas en esta cuerda, vean que como yo agito el extremo izquierdo, entonces la velocidad de la onda va a ser hacia la derecha. ¿Okay? La velocidad va a ser la raíz de tensión entre densidad lineal. Serían 140 newtons entre 0,12. Nos da una velocidad de 34,16 metros sobre segundo. Nos dicen que en el instante t igual 0, la partícula de la cuerda en el origen tiene un desplazamiento vertical hacia arriba de 1,6 centímetros y se está moviendo hacia abajo. Entonces, vamos a determinar primero la longitud de onda de las ondas producidas y luego la ecuación de la onda viajera. Podemos dibujar esta situación de esta manera. Aquí tendremos Y. Voy a poner X en el eje horizontal. Y como en el instante t igual 0, dice que la partícula de la cuerda en el origen tiene un desplazamiento positivo, significa que está acá en este punto. Y además dice que se está moviendo hacia abajo. Entonces en ese momento va a tener una velocidad negativa. Diríamos en t igual 0, Y es 1,6 centímetros positivo, VY es negativo. Esta información la vamos a utilizar para poder calcular la constante de fase. Bien, entonces, para calcular la longitud de onda, vamos a calcular primero, podemos calcularla directamente. La longitud de onda de estas ondas serían la velocidad entre la frecuencia. La velocidad son 34,16 metros sobre segundo y la frecuencia son 250 Hz, según el problema. Esto nos da una longitud de onda de 0,1366 metros. Bien, para encontrar la ecuación de la onda ligera, recordemos que la ecuación es una función de x y de t. Sería a por el seno de kx menos omega t más phi. Esta k es el número de onda. El número de onda lo calculamos como 2pi entre lambda. Entonces vamos a calcular cada uno de estos por separado. K es 2pi entre lambda, es decir, 2pi entre la longitud de onda que acabamos de calcular. Nos da 45,98 radianes por metro.
necesitamos también esta omega. Vean que esta onda, como dijimos, se mueve hacia la derecha porque yo estoy agitando el extremo izquierdo. Por lo tanto, acá, adelante del omega, va un negativo. Si la onda se estuviera moviendo hacia el otro lado, hacia la izquierda, entonces aquí tendríamos que poner adelante del omega un positivo. La frecuencia angular omega la podemos calcular directamente con la frecuencia en hertz. Sería 2pi por los 250 hertz, es decir, 500 pi. Ahora, para calcular la constante de fase, haremos lo siguiente. Sabemos que la posición y, cuando x es igual a 0 y t es igual a 0, es 1,6 centímetros positivo. Según la ecuación de la onda viajera, y es igual a esto. Si evaluamos en t igual a 0 y x igual a 0, colocando 0 en estas dos variables, llegamos a que esta es la posición inicial. Entonces 1.6 sería igual a la amplitud. Vean que la amplitud dijimos que era 2,6 centímetros. Lo que importa es que A y Y estén en las mismas unidades. Y entonces de acá podemos despejar el ángulo phi. Phi sería el arcoseno de 1,6 entre 2,6. Ahora, esto recuerden que va a tener dos soluciones. La primera solución nos da 0,663. Recordemos que el arcoseno de un número, podemos decir que tiene una solucioncita, y pi menos cita también es una solución. Eso significa que si yo tomo pi y le resto este número que acabo de encontrar, eso también es una solución a esta ecuación que tenemos aquí. Tenemos que tener en cuenta las dos posibilidades porque una nos da velocidad positiva y la otra nos va a dar velocidad negativa. Tenemos que ver que tenga que ver con que se cumplan las condiciones iniciales que nos están dando este problema. Entonces la otra solución sería pi menos 0,663. Esto nos da 2,479 radianes. Bien, ambas son opciones y para saber cuál de estas es la correcta, vamos a evaluar en la velocidad. Lo primero que debemos hacer es tomar la ecuación de la onda viajera y así como está como función de x y de t, vamos a derivarla para obtener la velocidad. La derivada de parcial de y respecto a t sería en este caso menos a omega coseno de kx menos omega t más phi. Una vez que ya la derivamos, para encontrar la ecuación de la velocidad inicial, vamos a escribir esto. Vamos a poner t igual 0 y x igual 0. Aquí solo sobrevive entonces a omega coseno del ángulo phi. Bien, el problema nos está diciendo que al inicio la velocidad de la partícula es negativa. Porque el objeto, porque si la partícula de la cuerda se está moviendo en ese punto hacia abajo. Entonces vamos a colocar estas dos constantes de fase acá adentro para ver cuál nos da una velocidad negativa. Vean que aquí adelante ya tenemos un menos. La amplitud por definición es un número positivo. Omega por definición es un número positivo. Como yo necesito que esto dé
negativo menor a 0, entonces significa que esto tiene que ser positivo. Ajá, es la única manera que esto dé con el signo correcto. Entonces aquí vamos a evaluar el coseno de los dos ángulos que tenemos. Siempre van a dar el mismo número, solo que signos contrarios. Si calculamos este coseno de 0,663, da un número positivo. Si calculan el coseno de 2,479, da un número negativo. Entonces, nuestra constante de fase, en este caso va a ser 0,663 radianes, y la ecuación de la onda viajera sería y de x de t igual a la amplitud, que es 2,6 centímetros, por el seno de k por x menos omega t más phi. Esta sería entonces nuestra respuesta final.